Muy buen día. El día de hoy veremos las principales características del conectivismo en la educación, presentado por Osvaldo Patricio Bonifaz Valle. Vemos una pequeña agenda de la que se tratará esta presentación y hablemos un poco sobre la introducción. ¿Qué es el conectivismo? El conectivismo es una teoría del aprendizaje que se enfoca en la idea en que el conocimiento se encuentra distribuido a través de las redes y conexiones. Esta teoría el aprendizaje se logra a través de participar en redes, acceder a la información diversa y colaborar entre todos. También se puede enfatizar la importancia de adaptarse a un entorno de información en constante cambio y de desarrollar habilidades para navegar y gestionar de las conexiones que ahora en el mundo digital están al día. Tenemos algunos principios básicos del conectivismo, ¿no? Entre los más importantes tenemos el aprendizaje y conocimiento reside en las conexiones. Es muy importante que el conectivismo establece que entre más conexiones tengamos, más factible es generar conocimiento. La diversidad de opiniones. Obviamente dentro de estas redes, ya sea grupos de chats, sean herramientas de EVA, podcasts, wikis, donde que tenemos varias interacción de diferente tipo, índole, de personas, ¿no es cierto?, que obviamente hablamos de un mismo tema. El conectivismo reconoce que el aprendizaje se enriquece a través de una amplia variedad de perspectivas y opiniones, ¿ya? La toma de decisiones es un proceso de aprendizaje muy importante dentro del conectivismo. Como sabemos, hoy en día la información es tan vasta que simplemente con preguntar en el Google o en alguna herramienta de inteligencia artificial sobre un concepto y nos presenta el concepto. Lo importante es el proceso de decisión que el estudiante o el educando tiene para acceder a la información, ¿ya? La importancia y la capacidad de ver las conexiones entre campos, ideas y conceptos. Existe mucha información, pero depende mucho, como decíamos, de la decisión y de dónde voy a buscar, qué conceptos puedo hallar, ¿no es cierto? Además, la información actualizada es muy precisa, es importante que hoy en día busquemos la fuente oficial. Estamos acostumbrados a ver una fuente, qué sé yo, en alguna red social y la tomamos como verdadera. Y no la estamos revisando dentro del contexto de los generadores de información. Es importante buscar el inicio de la información, ¿no? La capacidad de formar conexiones es más importante que el conocimiento entre sí. Tomemos en cuenta que la premisa de 1 más 1 es más que 2. Esto hace referencia a que cuando nosotros nos juntamos con otra persona del mismo interés, de diferentes conocimientos, compartimos ideas y compartimos conocimientos, que en lo cual a la larga, en función de la experiencia que cada uno tiene, vamos generando conocimiento. Otras características del aprendizaje del conectivista es aprendizaje autodirigido. Es muy importante que el docente esté capacitado en la herramienta o en las herramientas que vamos a utilizar dentro de clase, a fin que simplemente el docente al momento de elegir debe dejar una instrucción explícita para que el estudiante pueda ser autodirigido, ¿cierto? De manera sincrónica, por supuesto. Y cuando estemos de manera sincrónica, pues obviamente explicar de una manera la herramienta, el uso y el manejo. Acceso a múltiples fuentes de información. Es muy importante que dentro de este proceso del conectivista tengamos un listado, ¿no es cierto?, un bagaje de conocimiento en el cual nosotros podemos, más de una fuente podemos entregar a nuestros educandos para que puedan conseguir la información. Obviamente esta información tiene que ser tamizada, ¿no es cierto?, y entregada bajo demanda, de acuerdo, de una manera dosificada, a fin que no se convierta en un distractor, sino más bien una herramienta colaborativa. Uso de tecnología y medios digitales. Sabemos que hoy en día tenemos un sinnúmero de herramientas que podemos utilizar en el sinnúmero de actividades que podemos desarrollar, ¿cierto? También tenemos el aprendizaje a lo largo de toda la vida y el aprendizaje colaborativo y social. Es muy importante el uso de redes de aprendizaje, ¿cierto? Entre algunas herramientas que podemos mostrar son redes sociales, blog, wiki, podcast, entre otras. Y nosotros justamente aquí tenemos una herramienta colaborativa que me voy a permitir mostrar, que no es más que una herramienta que todos las tenemos, ¿no es cierto? La persona que tiene Google lo conoce. Miren, es una herramienta que he utilizado en el 2022, en el cual dentro de la cátedra de estadística hemos puesto una actividad en la cual los chicos se generan, obviamente la directriz se la da en clase, se le pone dentro del aula, en el EVA, ¿no es cierto?, una rúbrica en la cual los chicos van llenando de manera sincrónica y asincrónica, dependiendo de la actividad,
su resolución. Y obviamente los chicos, en función de su experiencia, van haciendo las observaciones. Pueden poner emoticones, pueden poner memes, pueden poner alguna retroalimentación. Obviamente tenemos el riesgo de copia, pero por supuesto. Pero depende mucho que a los chicos, más allá de realizar la tarea, tengamos que evidenciar, ¿no es cierto?, el trabajo colaborativo. Y en ese proceso se va generando conocimiento. Como ustedes ven, esta es una herramienta de la cual nosotros podemos hacer uso en tiempo real o de manera síncrona para poder generar conocimiento, ¿no? Y esto se aplica, bueno, dependiendo de la experiencia y expertise del docente, en muchas herramientas, en muchas actividades, ¿ya? Sigamos un poquito avanzando en la presentación, y aquí tenemos los beneficios del conectivismo dentro de la educación. Dice: personalización del aprendizaje. Cada quien estudia lo que quiere aprender. Y qué mejor nosotros los docentes podemos enseñar, aprender a aprender, ¿cierto? Es algo muy importante que todo docente tiene que, de alguna manera, podemos tamizar la información, como decía anteriormente, dosificarla y entregar bajo medida, bajo requerimientos, ¿no es cierto?, la información de acuerdo a las herramientas y obviamente dentro de la temporalidad que eso conlleva. Fomentar la autonomía del estudiante. Nosotros podemos grabar un video, podemos ponerlo en una red social, podemos poner en un grupo de chat, en un grupo de WhatsApp, en un grupo, no sé, que el estudiante bajo demanda puede repetir su propia aprendizaje, ¿no es cierto? Aprendizaje atractivo y colaborativo. Gracias al uso de las herramientas que ahora tenemos, es muy fácil encontrar una herramienta que se acople a la necesidad que nosotros estamos intentando educar. Acceso a recursos globales. Nosotros tenemos, gracias ahora al mundo del acceso a Internet, ¿no es cierto?, varias herramientas que no utilizan muchos recursos, no me refiero a tecnológicos. Basta que, qué sé yo, tengamos una señal de Internet muy básica, podemos acceder a presentaciones, a hipertexto, más no a un tema de videoconferencia o video o audio-video, que qué sé yo, que de alguna manera genera más recursos. Dice: acceso a recursos globales, preparación para un mundo digital. Hoy en día no podemos pensar que exista una actividad o producto sin el uso de medios y herramientas tecnológicas. Es por eso que es importantísimo nosotros involucrarnos en este proceso. Y mucho más ahora que existe la inteligencia artificial, que por medio de un prompt simplemente ponemos que nos realice una presentación sobre herramientas colaborativas dentro de la educación, sobre el tema de estadística, y nos va a generar. Entonces es importante conocer tus recursos y, como digo, utilizarlos como una herramienta más no como el fin. Algunos desafíos. Aquí tenemos alguno que es la brecha digital, las habilidades, sobrecarga, evaluación, acreditación, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos que las habilidades y autogestión que tiene el estudiante y tanto el docente sean incrementadas. Aquí hemos catalogado en 5 puntos, todos hemos puesto 20%, simplemente para identificar las necesidades y consideraciones que deben ser potenciadas, ¿no? Gestión a la sobrecarga de información, ¿no es cierto? Tenemos una vasta información en la cual tenemos que, de alguna manera, tamizar antes de entregar al estudiante. Y obviamente cuando él vaya a su casa o haga un tema de una actividad sin contacto con el docente o autónomo, el estudiante debe tener la capacidad para discernir y segregar esa información que requiere. Obviamente nosotros debemos darle esa chispa, y hay una pequeña rúbrica, ¿no es cierto?, una guía para que los chicos o las chicas puedan ya acceder a la información que necesitamos. Evaluación y acreditación. Es importante evaluar, ya no podemos calificar sobre 10, sobre 100, sobre A o A más en función de lo que nos presentan, sino más lo que nos defienden, nos exponen. Porque claro, ahora podemos generar información, podemos generar deberes simplemente por medio de un clic o menos de un clic, ¿no es cierto? Entonces es importante que nosotros evaluemos de una manera constante, formativa y sumativas, pero en la participación directa con el estudiante. Y obviamente la brecha digital, que siempre estará sobre la mesa, independientemente que ahora se habla de nativos digitales, de web 3.0, 4.0, qué sé yo, de la cuarta generación industrial. Pero es importante, ¿no es cierto?, que esta brecha digital, al menos en la aula de nosotros, en nuestro entorno, cada vez sea menor. Como conclusiones podemos ver que Data Reportal
¿no es cierto? En el 2023, ahí tenemos el link de acceso, nos manifiesta que somos más de 8 millones, tenemos de esos 8 millones, alrededor de 5 millones tienen ya un dispositivo medio de dispositivo telefónico. Además de ellos tenemos 5 billones, perdón, que tienen acceso a Internet, y de ellos 4.8 billones tenemos una red social. Algo importante que podemos ver es que en este año, ¿no es cierto?, del 2022 al 2023, ha crecido casi el 1% de la población. Pero a diferencia que las personas que utilizan de dispositivos móviles ha crecido el 2.7, es mucho más alto. Y también, obviamente, luego de post-pandemia, también vemos que el incremento de Internet ha crecido el 2.1. Lo que sí ha crecido más es el tema de redes sociales. Y nosotros, he ahí la brecha que tenemos, o ese nicho de mercado que tenemos para utilizar el conectivismo para incrementar esa iniciativa del estudiante a buscar conocimiento, a buscar información para generar conocimiento. Ya, eso es lo que nosotros podemos identificar dentro de los principales procesos de innovación que podemos implementar en nuestra aula con la ayuda del conectivismo. De mi parte, muchísimas gracias, Patricio Bonifaz, su docente facilitador, y mis datos están a las órdenes para cualquier tipo de pregunta de una manera síncrona o asincrónica en el proceso de aprendizaje. Muchísimas gracias, muy buen día.